Blind Business es un juego de Andrew Roy con ilustraciones de Carlos Ureta, que será de 2 a 5 jugadores en unas partiditas de unos 30 minutos más o menos. La edad aproximada o la edad recomendada creo que son 10 años y que, bueno, es una chulada el tema de las ilustraciones. También veréis que la mecánica principal es muy curiosa y muy divertida. Y va de eso, va de que tendremos que hacer al mejor equipo para romper la piñata de Ricky Town, es decir, para hacer más puntos. En mi caso no lo voy a conseguir gracias a mi equipo, pero no pasa nada. En Blind Business todo es posible. Vamos a ver cómo se juega. Como veis, Blind Business es un juego de cartas. Tendremos varios tipos de cartas. Tendremos las cartas con las que jugaremos normal toda la partida de estos personajes con los que deberemos hacer puntos. Las cartas de OK, que luego profundizaremos en ellas, pero básicamente obligarán a otros jugadores a hacer acciones. Tenemos las cartas de ayuda, que serán muy útiles en este caso. Y tenemos también esta carta de aquí, que es por un lado de jugador inicial y por otro de trofeo. En plan, hemos ganado, pues te llevas tu carta de trofeo. Y la de jugador inicial pues se irá pasando según vaya pasando el turno. Así que vamos a repartir las cartas de ayuda a cada jugador. Hay bastantes cartas de ayuda porque están en diferentes idiomas. Creo que están en italiano, portugués, catalán, español y algo más, ¿vale? E inglés. Entonces las repartimos, esta ya no la podemos llevar fuera de la partida. Luego pillaremos nuestro mazo de personajes que tendremos previamente barajado. Y entonces veremos para cuántos jugadores es la partida, porque entonces la prepararemos de una forma o de otra. En este caso vamos a hacer la partida para 3, por ejemplo. Entonces, vamos al manual, bueno, os lo voy a enseñar a vosotros, al reglamento, y veréis que tenemos esta tablita aquí en la preparación, que pone número de jugadores, número de cartas eliminadas y número de rondas. Pues tal y como lo dice, ¿no? Con 3 jugadores tendremos que eliminar 8 cartas y serán unas 5 rondas. Entonces haremos eso, cogeremos del mazo barajado 8 cartas al azar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y estas quedarán fuera de la partida. Y con el resto pues repartiremos 4 a cada jugador. Blind Business, a ver, es que tiene una mecánica, lo que os decía, muy curiosa, y es que todos los jugadores verán nuestras cartas menos nosotros mismos. Dejaremos el mazo aquí. El jugador inicial se queda con su carta y entonces haremos lo siguiente. Veremos nuestras cartas un momentico para hacernos un poco la idea general de qué tenemos. Tenemos aquí un 4, un 9, nuestras pizzas, nuestros colores que tenemos y demás. Luego barajaremos estas cartas y a partir de este momento serán los otros jugadores los que vean nuestras cartas y nosotros veremos las cartas de los demás. Pero no podremos mirar nuestras cartas a menos que algo nos diga lo contrario. La forma de jugar a Blind Business es que nosotros iremos jugando cartas, es decir, las iremos bajando a nuestra mesa. Pero lo haremos pidiendo cartas a otro o mediante que otro nos pida a nosotros cartas. A ver, nuestro objetivo al final es tener o más puntos que los demás o hacer una escalera de color. Es decir, nosotros, como os decía, vamos a ir bajando cartas a la mesa y las iremos juntando por color, que son pues, rojas, amarillas, azules y verdes. Si, por ejemplo, no sé, empezáramos a jugar con rojas, pues puede ser que vayamos a ser el que tiene más puntos o que vayamos a ser el que hace una escalera de color. Iríamos juntando pues, las cartas rojas todas en un grupo e intentaríamos tener 5 cartas rojas en este ejemplo de colores de números consecutivos. En ese caso, cuando uno de los jugadores consigue esto, se acaba la partida directamente y ya has ganado. O sea que, bueno, estos son nuestros 2 objetivos. Así que vamos a ver cómo se piden las cartas. Yo ahora mismo soy la solicitante, soy la jugadora activa y estoy en mi turno. Así que le pido a cualquier otro jugador, puede ser, no es necesario un orden, a cualquier otra que me interesa su carta, le voy a pedir pues una carta que me mole. Entonces yo me convertiré en la solicitante y el otro jugador será el receptor. Bueno, pues le voy a pedir al otro jugador esta carta de aquí. Ahora el otro jugador debe aceptar o rechazar mi oferta. Vamos a suponer que la rechaza. Me dice, no, no te voy a dar esa carta, porque veo que estás haciendo una escalera de color, por ejemplo, y no te la quiero dar. Entonces, ese mismo jugador tendría que jugar la carta que yo le he pedido en la mesa y yo cogería otra carta de su mano para mi mesa, en el caso de que rechace la oferta.
Él juega la carta que yo le he pedido y yo juego otra carta de su mano. En el caso de que acepte mi propuesta, me diga, sí, vale, te la doy, pero yo quiero esta carta. Cuando el otro acepta mi propuesta, siempre me pedirá otra carta a cambio. Es obligatorio pedir otra carta a cambio. Entonces yo tendré que decidir si acepto su propuesta o la rechazo. Si acepto la propuesta, bien, cada uno juega la carta que le pidió el otro. Pues él me da la carta que yo le he pedido, la juego, y yo le doy la carta que me ha pedido y la juega. Pero en el caso de que yo la rechace, vamos a volver a colocarle a este señor sus cartas, yo le digo, no, no te la doy porque me estás haciendo una mala jugada y no te la quiero dar. Pues en ese caso, cada uno jugará la carta que el otro le ha pedido. Entonces él jugaría la carta que yo le he pedido y yo jugaría la carta que él me ha pedido. Así iremos jugando, por supuesto, al final de cada turno, es decir, cuando se resuelve la petición, la oferta y demás, siempre robaremos cartas para tener 4 en la mano y no las podremos ver. Como ya os dije más o menos previamente, hay dos formas de que se acabe la partida o dos formas de ganar. Una de ellas pues, es lo que os decía, ¿no? Demostrando la mejor técnica, es decir, puntuando o asestando el golpe perfecto, le llaman en el reglamento, que es haciendo esta escalera de color con números consecutivos. Para puntuar será si nadie ha conseguido hacer la escalera y llegamos a un punto en que las cartas del mazo están agotadas, pues ahí será cuando empecemos a contar los puntos de las cartas que tengamos en la mesa. Y para asestar el golpe perfecto puede pasar en cualquier momento. Y puede pasar, de hecho, que dos jugadores hagan esta escalera a la vez, tipo yo te pido una carta, tú me pides otra, y de repente, ¡hey! Pues hemos asestado el golpe perfecto, no pasa nada, compartimos la victoria, toma, un trofeo para los dos, ¿vale? Luego, hay cartas que pues nos podrán ir bien, sobre todo para el tema de hacer estas escaleras de color, estos golpes perfectos. Por ejemplo, las cartas de comodín. Pues este sería el comodín azul, ¿vale? Porque tiene el símbolo de esta parte del barrio y después tiene pues, el asterisco que nos indica que le puedes asignar el número que tú quieras. Y en el mazo también tenemos dos cartas muy especiales que son el entrenador, que no son solo comodines de número, sino que también lo son de color o de barrio o de zona de la ciudad, digamos, porque se pueden asignar a cualquiera. Eso sí, se asignan en cuanto nos aparecen, perdón, en cuanto nos aparecen se tiene que asignar, ya sea a un grupito de cartas que ya tengamos o si es la primera carta con la que nos hacemos, pues en cuanto cojamos otra carta se la tenemos que asignar a este comodín. Y cuando contemos puntos, sí que cuenta de alguna manera, pero no cuenta de número. Ahora entraremos ahí para que no os hagáis un lío. Total, eso, asestamos el golpe perfecto, hacemos esta escalera, se acaba la partida. Si ganamos dos a la vez, ganamos dos a la vez, no pasa nada. Y si no, pues lo que pasará será, estamos llegando al final del mazo, reponemos cartas, ya se acaban las cartas definitivamente del mazo, vamos a contar los puntos que tenemos en la mesa. Si os parece, una cosa que podemos hacer es que monto un poquito un ejemplo para que lo veáis, que va a ser mucho más claro. ¿Qué os parece el ejemplo? Ha quedado chulo, ¿no? Ha quedado cookie. Vale. Entonces vamos a ver cómo se puntúa. La forma básica de puntuar es en cada grupo de cartas de cada color vamos a multiplicar el número más alto que tengamos por el número de cartas. Por ejemplo, este grupo que es el más grande, el número más alto que tenemos es el 10. ¿Y cuántas cartas son? 1, 2, 3, 4, 5. Pues 10 por 5 tendríamos 50 puntos. Lo que os decía, el entrenador, en este caso, por ejemplo, lo hemos asignado al color rojo. Pero no podríamos darle el valor numérico que quisiéramos en este caso. No podríamos decir, no, el entrenador vale 11 y sumar 11 por 2. No, el valor más alto contaría como el 5. Entonces, en ese sentido, bueno, van bien porque multiplicas 5 por 2, pero no te aporta más puntos. Y esa es la forma básica de sumar, pues irías multiplicando en cada grupo por el número de cartas que tengas. Pero lo que yo te diría es que no te quedes solo ahí, sino que también utiliza las habilidades de los distintos barrios.
Las cartas verdes, que son las cartas de dehesa o de parque, le llamamos nosotros muchas veces. Por ejemplo, si somos los que tenemos más cartas de dehesa, que son estas verdes, digamos, si es en partidas de 2 a 3 jugadores, el que tenga más cartas de dehesa pasará una carta de su mano al grupo de la dehesa y la multiplicará. Bueno, hará lo mismo, pues aquí en vez de ser 3 por 2 serían 3 por 3. En el caso de 4 a 5, lo mismo, y además el segundo con más cartas sumaría 10 puntos. Luego tenemos el paseo marítimo, de 2 a 3 jugadores, el que tenga más cartas de paseo marítimo sumará 10 puntos. Y de 4 a 5 jugadores tendremos al primero con más cartas de paseo marítimo sumará 20 puntos y el segundo con más cartas de paseo marítimo sumará 10. Y por último tenemos la estación y tenemos el barrio viejo. De estas cartas las contaremos con parejas, ¿vale? Son las rojas y las azules. Cuando tengas una pareja de estos dos colores, harás 7 puntos más por cada pareja. Los contaremos mixtos, es decir, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, aquí ya es muy claro porque tienes 2 cartas rojas, pero si solo tuvieras una podrías hacer pareja con las azules y sumarías 7 puntos. Así que esto es un poco como utilizando, digamos eso, las habilidades de cada una de nuestras cartas. Tiene sus nombres, pero ya os digo yo que al final te va a salir llamarle la roja, la amarilla, la verde y la azul, no pasa nada. Pero que lo sepáis. También hay algunas cartas que te darán puntos de formas diferentes al final de la partida. Os lo señalo ahora rápidamente, pero ahora en breves entraremos en todas las habilidades de las cartas y las repasaremos. Por ejemplo, la 8, si tienes un combo de 7, 8 y 9, seguidas, al final de la partida tendrás 10 puntos más. O la de la enfermera diabólica, ¿vale? Que es la 5, que si tienes 5 y 6, es lo mismo, un combo de 5 y 6 seguidas, bueno, aquí no se da, pero si después de este 5 tuviéramos una carta con valor 6, pues haríamos 5 puntos al final. Lo que os digo, vamos a ver de nuevo cómo son todas las habilidades de las cartas, también un poquito para ver cómo se van jugando según van tocando la mesa. Vamos a empezar desde el principio, por el número 1. La carta número 1 son estos dos gemelitos de aquí. Lo que hacen es que esta carta valdrá por 2 a la hora de contar los puntos. Es como las que os explicaba antes de estas cartas que al final variarán un poco la puntuación. Entonces, si tienes una carta de valor 10 y tienes esta, pues en vez de multiplicar por 2, multiplicarás por 3. La contarás como una carta más. Luego tenemos al amigo perrito caliente, la de valor 2, que esta carta será la que nos proporcionará las cartas de OK, que todavía no habíamos hablado mucho de ellas, así que, bueno, un poquito vamos a entrar en ello. Las cartas de OK lo que hacen es que obligan siempre, si la utilizas, a otro jugador a aceptar tu oferta sí o sí, quiera o no. Así que son bastante valiosas. La jugarás, dirás, te planto una carta de OK, el otro tendrá que aceptar la oferta que le hayas hecho y la carta de OK te quedará descartada. Vamos a seguir. Número 3, el ladrón. Como su nombre indica, cuando hayamos hecho la jugada y hayamos jugado esta carta, todos estos efectos son cuando jugamos la carta sobre la mesa. Lo digo por si no queda claro. Cuando hayamos jugado la carta y hayamos robado cartas para tener 4 en nuestra mano de nuevo, podremos intercambiar nuestra mano con la de otro jugador. ¿Vale? La dejamos en la mesa. 4. La pizza, un poco lo mismo en el sentido de que una vez que has robado cartas y vuelves a tener 4 en la mano, podrás ver tu mano de cartas. Haces un sneak. Lo que pasa es que puedes ver tu mano de cartas, pero luego tendrás que hacer lo mismo al principio, que es coger la mano, volver a mezclarlas y volver a no mirarlas. Es como un poquito para hacerte la idea de qué puedes tener. La enfermera es esta carta que si tenemos un mini combito de 5 o 6 consecutivas, es decir, cartas con valor 5 y una de 6 consecutivas de un color, pues nos dará 5 puntos al final. Este también, si tenemos el combo 5 o 6, nos dará 5 puntos al final. El 7. El 7 nos dará puntos, nos dará 10 puntos si tenemos un combo de 7, 8 y 9. Ahí estás como casi intentando asestar el golpe perfecto, pero no te ha salido. Entonces, bueno, ganas 10 puntos al final. Con el 8 pasa lo mismo también. 7, 8, 9, pues 10 puntos. Y la 9 es lo mismo. Finalmente tenemos
al aguacate cabreado, que es la carta 10, que esta lo que hace es que si la bajas en la mesa y eres el jugador que tiene más cartas en la mesa en ese momento, tendrás que descartarte una de tus cartas, puedes elegir cuál. Eso si no hay otro jugador que tenga el mismo número de cartas que tú. Es decir, si no estás empatado con otro número de cartas, tendrás que deshacerte de cartas, si eres el que más tiene. En el caso del número 11, sin piedad. Aunque estés empatado con otro jugador en número de cartas, si sois los que tenéis más cartas de la mesa, tendrás que descartarte de una carta. Eso sí, estas están bien también para contar puntos, porque te dan bastantes así de golpe. Y esas son todas las cartas, eso es cómo se juega Blind Business. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha molado el arte? Yo estoy totalmente enamorada con el arte de este juego. Espero que hayáis entendido perfectamente todo y solo recomendaros que probéis este Pocket porque es una pasada, os vais a picar mucho, lo vais a pasar muy bien y además que te lo puedes llevar a cualquier lado. Así que nada, me despido ya, nos vemos en otro tutorial. Chao, hablamos en comentarios.